Muy buenas tardes a todos. Un gusto enorme estar aquí con ustedes el día de hoy. A nombre de LexisNexis Risk Solutions les agradezco nuevamente su presencia, su atención. Tenemos una jornada muy interesante esta tarde en complemento a la que ya tuvimos en la mañana con clientes. Y la idea, por supuesto, es seguir compartiendo mejores prácticas, seguir compartiendo conocimiento para mejorar los programas de cumplimiento en América Latina, de las diferentes instituciones donde estoy seguro que todos ustedes trabajan día a día para hacerlo mejor. Y el tema de este panel, pues me parece que es muy interesante. Tenemos el reto del horario después del almuerzo, que ya saben que siempre es difícil, más con esta luz que tenemos acá, un poco romántica, pero vamos a intentar hacerlo muy interactivo. Por ahí, si tienen alguna pregunta, por supuesto, por favor levanten la mano, con mucho gusto podemos tratar de contestarla aquí con los expertos que tenemos el día de hoy, y nosotros vamos a tocar unos temas en particular, pero si ustedes tienen algún interés de ahondar en un tema, de hacer una pregunta, con mucho gusto lo podemos tocar, porque la realidad es que el tema del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva es un tema súper interesante, pero que desde mi punto de vista a veces se queda un poco de lado. Y yo quiero agradecer a Adita, a Julia, a Julio que nos acompañan aquí el día de hoy, porque vamos a tratar de ahondar en primero, cuál es la evolución que ha tenido el tema de los controles alrededor de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y después entender un poquito qué deberíamos estar haciendo que tal vez no estamos haciendo al día de hoy, qué nos puede ayudar desde el punto de vista tecnológico, qué nos puede ayudar desde el punto de vista de mejores prácticas de otras regiones, de otras instituciones. Entonces, yo quiero comenzar este panel. Por ahí, no sé si ya está la presentación. Ya está. Quiero compartirles esto. Esto es una tabla que viene en una de las guías de Gafi, que habla sobre algunas recomendaciones en cuanto a la prevención de la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Y lo que ven ahí, bueno, es una tabla de algunos de los últimos ataques terroristas. Algunos de ustedes reconocerán algunos, verán otros que tal vez no tanto, pero a lo que yo quiero llamar su atención es a las cantidades que aparecen por ahí de costos, ¿no? Que tienen que ver con el costo relacionado, lo que se gastó para poder llevar a cabo esos ataques. Y lo que pueden ver ahí es que son cantidades no tan relevantes, no tan altas, no tan importantes. Entonces, me parece que si de verdad queremos tener una tarea de prevención de financiación del terrorismo, la manera en que nos acercamos a estos temas, en que los controlamos, pues debe ser hasta cierto punto diferente que cuando hablamos de la prevención del lavado de activos, que yo estoy seguro que muchos de ustedes están muy enfocados en esa tarea, lo hacen muy bien, pero esto estamos hablando de circunstancias diferentes, tal vez relacionadas, pero al final del día diferentes, y hay que comenzar a entender cómo evolucionamos más allá de las listas, que de hecho es el título de este panel, qué hacemos para la prevención de la financiación del terrorismo. Porque si creemos que solamente cruzando listas de clientes contra posibles listas de terroristas y revisando si hay coincidencias es suficiente, pues me parece que no, y vamos a discutir por qué no, pero quería empezar con esto para generar un poco de conciencia. Creo que hacia donde debemos de movernos es más hacia un tema de entender comportamientos y entender a mucho mayor profundidad con quién estamos haciendo negocios o con quién nos estamos relacionando. Entonces, para empezar ya formalmente el panel, me gustaría empezar, Julia, haciéndote una pregunta que tiene que ver más con el tema normativo, regulatorio. ¿Cómo piensas que han evolucionado las regulaciones alrededor de América Latina que tienen que ver precisamente con esto, con la financiación del terrorismo, con la proliferación de armas de destrucción masiva? Creo que se enfocan mucho en la parte de la prevención del lavado de activos, pero ¿qué pasa con este otro aspecto? ¿Qué opinas al respecto, Julia? Sí, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco la pregunta.
Mire, yo creo que este último año ha sido un año sumamente dinámico en temas del marco legal y normativo antilavado y contra financiamiento de terrorismo en muchos de nuestros países. Ha sido un año de muchos cambios. Yo creo específicamente para el tema de financiamiento de terrorismo. Lo que vemos aquí, desde mi perspectiva, es que muchos gobiernos de esta región y de otras regiones están mirando cómo usar herramientas antilavado y contra financiamiento de terrorismo para diversas cosas, que tal vez van un poco más allá de lo que fueron diseñadas. Para darles un ejemplo, el tema de financiamiento de terrorismo es muy relevante aquí. Si uno mira la lista de personas, entidades, gobiernos que tienen sanciones económicas, por ejemplo, ahí va a encontrar grupos, personas claramente vinculados con terrorismo, así como cuando imaginamos terrorismo. Pero también vamos a encontrar otras personas, otras entidades, personas vinculadas con narcotráfico, crimen organizado, personas vinculadas con corrupción, personas vinculadas con gobiernos autoritarios, incluso en algunos países personas vinculadas con oposición política. Entonces, cuando analizamos esto, tenemos que reconocer que nuestra misión en contra financiamiento de terrorismo ha cambiado en muchos países, ¿verdad? Por un lado, esto puede ser bueno, porque muchos gobiernos están mirando estas herramientas antilavado y contra financiamiento de terrorismo y están diciendo, estas herramientas son poderosas, podemos hacer muchas cosas con estas herramientas, ¿verdad? Y yo, sinceramente, estoy muy de acuerdo. Yo creo que todos quienes trabajamos en estos temas reconocemos que políticas antilavado y contra financiamiento de terrorismo son muy poderosas. Pero por otro lado, hay ciertos retos y creo que eso tiene que ver un poco con que es fácil agregar un nombre a una lista, ¿verdad? Pero siempre tenemos que considerar cuánto tiempo va a estar en la lista, cómo vamos a implementar esta lista en el día a día, ¿verdad? Y ahí veo como dos retos muy, muy grandes. Primero, yo creo que hay un reto importante en que no podemos sancionar personas naturales jurídicas si no sabemos quiénes son los verdaderos dueños de las cosas, ¿verdad? Aquí me refiero al famoso tema de los beneficiarios finales. Para darles un ejemplo muy reciente, después de la invasión de Rusia en Ucrania, varios gobiernos querían sancionar personas vinculadas con el gobierno ruso. Y querían específicamente incautar yates, estos yates súper grandes, ¿verdad? Y todo bien, agregaron los nombres a las listas, pero luego cuando fueron a implementarlo, se dieron cuenta que los nombres de estos oligarcas no aparecían en ningún documento vinculado con estos yates, ¿verdad? Entonces volvemos a este reto de los beneficiarios finales. Tenemos que saber con quién estamos haciendo negocios. Claramente, sector privado, sector financiero pueden hacer cosas ellos mismos, pero sin registros oficiales de los gobiernos complica un poco la implementación de estas sanciones económicas. Y segundo, hay un reto muy importante que tiene que ver con la consistencia o falta de consistencia entre países. Para darles un ejemplo muy interesante, por muchos años Colombia y Estados Unidos tenían las FARC, en sus listas de organizaciones terroristas. Luego del proceso de paz en Colombia, Colombia quitó FARC de su lista, pero Estados Unidos dejó FARC ahí por como 5 años, ¿verdad? Entonces, ese tipo de inconsistencia es muy complicado, hace muy difícil el trabajo del sector financiero y del sector privado en general, ¿verdad? Otro tema que estamos mirando un poco ahora es el tema de diferencias entre países con respecto a China, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos ha puesto sanciones económicas a personas en altas posiciones del gobierno de China. China ha respondido agregando personas en Estados Unidos a sus listas. Entonces, recién, por ejemplo, agregaron al senador Marco Rubio a sus listas de personas designadas por el gobierno de China. Estas inconsistencias dificultan nuestro
trabajo de implementación de estas medidas. Entonces, sí, vemos mucho movimiento en el tema de políticas contra financiamiento de terrorismo, pero tal vez el reto ahora es implementar esto correctamente y no siempre tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo bien. Sin duda, yo creo que la parte de las herramientas es clave. Tenemos la voluntad, yo creo que sí, tratamos de hacer el esfuerzo de identificar estos actores que pueden representar un riesgo también, pero si no tenemos las herramientas adecuadas, es difícil que logremos ser efectivos en esta detección de este tipo de riesgos. Voy a hacerte otra pregunta, Julia, pero, perdón, se me fue ahí está. Bueno, te hago la pregunta en lo que me regresan los slides. Ya, ahí está. Quiero mostrarles esto primero, antes de hacerle la pregunta a Julia. ¿Qué pasa cuando están haciendo su proceso de vinculación y se encuentran algo así? Ese tipo de caracteres. ¿Son capaces de cruzar esa información y entender el riesgo que representa? A simple vista, ¿qué les dicen ese tipo de caracteres? ¿Entienden algo de lo que dice ahí? Seguramente la mayoría de ustedes va a decir, no, pues es que a mí esos caracteres nunca me aparecen, eso no sucede aquí. Pero ¿qué pasa si es al revés? Cuando tienen caracteres latinos que hacen coincidencia contra este tipo de caracteres, porque así aparecen en alguna lista de sanciones. Tienen la capacidad de cruzar esa información y entender el riesgo que representa. Hasta ahí seguimos viendo algún riesgo. Esas letras que aparecen ahí en caracteres latinos o en caracteres que no entendemos que representan para ustedes. Y al final del día, lo que representan es esto, ¿no? Entonces, hay un riesgo ahí, hay un riesgo de financiación de terrorismo, de proliferación de armas de destrucción masiva, no lo sé, depende de la perspectiva de cada uno, del enfoque basado en riesgo que utilice, pero cuando vamos más allá de esos caracteres y entender que es una organización quien la maneja, que es ese señor que aparece ahí, pues está en una lista de sanciones por precisamente proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, volviendo al tema de las herramientas y los controles internos, ¿qué tan efectivos son esas herramientas que utilizamos? ¿Qué tan capaces son de entender este tipo de riesgos más allá del simple cruce de información, del simple cruce de nombres? Entonces, Julia, pensando en esto, ¿cómo ves el esfuerzo de cara vamos a llamarle los sujetos obligados en cuanto a lo que están haciendo el día a día para contrarrestar este tipo de actividades? Pues yo creo que los sujetos obligados, y aquí entiendo que estamos con muchas personas del sector financiero, ellos se enfrentan con grandes retos, sobre todo en lo que tiene que ver con las personas jurídicas, ¿verdad? Porque las listas no me van a servir para muchas cosas si las listas tienen nombres de personas naturales y yo estoy tratando de averiguar información de personas jurídicas, ¿verdad? Recordemos que quienes están tratando de financiar terrorismo, mover ganancias ilícitas, lavar activos, van a ser creativos. Si ellos saben que sus nombres están en listas o sospechan que sus nombres podrían salir en listas en el futuro, vamos a hacer todo lo posible para que sus nombres no aparezcan en ningún documento. Ahora, ¿cuál es la solución del sector privado, específicamente el sector financiero, frente a esas realidades? Pues ellos han intentado manejar esto usando, en muchos contextos, declaraciones del beneficiario final. Es decir, clientes, personas con quienes están haciendo negocios, tienen que presentar un documento firmado, tal vez con estampilla del notario, ¿verdad?, diciendo quién es el beneficiario final. Esto es un paso importante, sirve para algo, pero no es lo mismo como tener información oficial y validado por el gobierno, ¿verdad? Porque recordemos, si estamos lidiando con personas ilícitas, ¿verdad?, ellos van a mentir y podrían hacerlo y sería difícil saber si esta declaración es real o no.
Entonces, en la ausencia de registros oficiales de beneficiarios finales, desde mi perspectiva, el sector privado está un poco perdido sobre cómo implementar esto. Lo ideal sería requerir esta información de clientes y personas con quienes están haciendo negocios, pero también poder validar esta información contra fuentes oficiales de los gobiernos. Sí vemos avances muy emocionantes en muchos de nuestros países en materia de beneficiarios finales. Cabe señalar ejemplos como Costa Rica, Reino Unido, Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, Canadá. Tenemos avances, esto es positivo. A veces pensamos en esto como una herramienta antilavado, pero también debemos pensarlo como herramienta de prevención de financiamiento de terrorismo. Sin embargo, en todos los países nos queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que de esta lista de países que mencioné, ninguno de nuestros países ha completado esta tarea, entonces sería importante avanzar como medida contra financiamiento de terrorismo y como una gran herramienta para sujetos obligados. Muchas gracias, Julia. Yo creo que hay otra percepción, sobre todo en América Latina, de que el tema de financiación del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva representa un riesgo bajo y que por lo tanto, bueno, los controles deberían ser tenues en ese sentido. Me gustaría preguntarte, Edita, ¿qué piensas a ese respecto desde la perspectiva del sector financiero? ¿En realidad representan un riesgo bajo? ¿Y cómo deberíamos estar controlando este tipo de actividad? ¿Qué esfuerzos deberíamos estar realizando? Sí, buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias por la invitación. Definitivamente la evaluación de riesgo de Panamá estableció que la vulnerabilidad de Panamá ante este riesgo era bajo, pero algo importante, era bajo, no era inexistente. Creo que eso es importante porque tú hablas de la evolución que habíamos tenido como sector. Yo creo que nosotros dentro del sector bancario realmente comenzamos con quizás una negación de que esto se podía dar en nuestro país, pero definitivamente hoy día los bancos estamos identificando posibles casos de financiamiento de terrorismo. Quizás no de una gran cantidad, pero sí es real. Y yo creo que primero Panamá ha hecho grandes avances con sus legislaciones, los controles que tenemos, los sujetos obligados. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de pensar, somos un centro logístico internacional. Nosotros tenemos importante comercio que pasa por aquí. Y uno de los retos que tenemos con el financiamiento de terrorismo es que se combina actividad comercial real con ese financiamiento de terrorismo. Entonces, los retos que tenemos en este sector es enorme porque terminas teniendo señales de alerta en una operativa real de un cliente. Entonces, hay retos importantes y como tú mencionabas en la primera filmina, los montos que se manejan aquí son muy bajos. Entonces, hoy día tenemos una banca digitalizada, hoy abrimos cuentas por banca móvil, por nuestros celulares, con debidas diligencias muy simplificadas, y aunque definitivamente el país ha establecido montos de tolerancia de $5.000 para este tipo de cuentas, la realidad es que tenemos que prestar mucha atención al momento de que esos clientes rompen esos umbrales en la conversión de la misma para asegurarnos que ese cliente quede con una debida diligencia completa. Porque en la mañana nos mencionaban la importancia de la debida diligencia. O sea, si nosotros no tenemos buena data de ese cliente, realmente no vamos a hacer bien nuestro trabajo. Y definitivamente el reto que tenemos con este riesgo es que se mueve mezclando plata buena con mala, se mueve en pocos montos. Y tienes todo el tema de las personas jurídicas que Julia mencionaba, donde ahí tú tienes el reto de identificar correctamente ese beneficiario final. Y nosotros en el banco, como todos los bancos, pues utilizamos en Panamá la declaración jurada de beneficiarios. Nosotros hemos llegado, pues identificamos cualquier cliente arriba del 10% y cuando no hay ese cliente arriba del 10%, identificamos por lo menos las 3 personas naturales más importantes dentro de esa estructura. Pero tenemos que ser conscientes que
Hay clientes que invierten mucho tiempo en crear estructuras complejas para evitar realmente que demos con ese beneficiario final. Entonces, creo que nosotros como bancos hemos tenido retos de identificar y llegar a esa persona natural final. Y cuando llegamos, no solamente es quedarnos en un papel, o sea, es un tema de que nosotros tenemos que asegurarnos de que esa persona tiene el perfil para manejar lo que está manejando esa fundación. Porque te terminan declarando un nombre y aunque es una declaración y puede venir notariada por 10 notarios públicos, nosotros nos tiene que hacer sentido. Si esa fundación va a manejar $300,000 y esa persona natural era cliente de Banco General hace 10 años y manejaba saldos promedios de $200 en su cuenta y además las buscas en el registro público y pertenece a 3.000 sociedades y la persona tiene declarada que es asistente de un buffet de Panamá, lo más seguro, esa persona es una beneficiaria nominal. Entonces tenemos un testaferro, como lo querramos llamar. Al final tenemos que ser conscientes que en este flagelo del terrorismo nosotros vamos a encontrarnos con testaferros, vamos a encontrarnos muchos retos de identificar esa persona natural final. Pero sí podemos hacer un rol importante de mitigar esos riesgos con una buena debida diligencia y ahí es donde la primera línea de defensa es clave desde que comienza a pedir la data de nacionalidad, de residencia de esos beneficiarios. O sea, es importante toda esa primera debida diligencia porque cuando comience a transaccionar esos clientes, nosotros nos debemos asegurar de que esa transaccionalidad que viene entrando a las cuentas haga match con lo que inicialmente declaró. A veces, es importante, por ejemplo, esos países de origen que dijeron de dónde iba a venir la plata, de dónde iba a irse la plata. Bueno, estas cosas son importantes, que hagan sentido. Entonces, yo creo que los retos son enormes porque no es lo mismo que un blanqueo de capitales donde ves montos importantes, pero creo que el tema de la debida diligencia y, por supuesto, todos los temas de tener las herramientas adecuadas de screening para nosotros poder mitigar este riesgo también es importante y ahí pues hay una serie de recomendaciones y de cosas que hacemos en el banco y uno de los temas es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar todos los países que son susceptibles de temas de terrorismo, pero no solamente limitarnos a los países, sino los países fronterizos, los países cercanos a problemas bélicos. O sea, tenemos que ir a que el banco escoja o la institución escoja aquellos países en los cuales no vamos a tener tolerancia o vamos a tener una tolerancia muy, muy baja. Entonces, estas listas es importante tener una gobernabilidad, revisión, mantenimiento, porque las cosas cambian. Entonces, y tienes que establecer un apetito de riesgo al momento del onboarding. Hay clientes que te pueden declarar no sé, mi país de destino de fondos va a ser X y puede ser que ese cliente, solamente por declararte eso, termine siendo un alto riesgo dentro de la organización. Y que eso te lleve a una aprobación de alta gerencia y a holguras más cortas en cuanto a los modelos de monitoreo. Pero esto lo tienes que determinar dentro de la organización de manera de que puedas ir pues, mitigando los riesgos en un tema de tantos retos, ¿no? Sí, y creo que tocaste un tema clave, que es la parte de la mezcla con las actividades comerciales, particularmente aquí en Panamá, pero en muchos otros países de la región. Voy a volver contigo, Edita, para ver otra perspectiva desde el sector financiero, pero paso rápido contigo, Julio, para hablar un poquito de este tema de la mezcla con las actividades comerciales. Y me parece que un tema clave cuando hablamos de las actividades comerciales es el entender qué se está comerciando, ¿no? Y en la mañana hablábamos de los bienes de uso dual y lo importante que es entender si estamos financiando, si estamos comerciando uno de estos bienes de uso dual, porque ahí ven una nota que salió recientemente, ¿no? Aquí todo el mundo entiende el impacto que tiene pues, financiar uno de estos artículos, pero cuando los vemos, si aparecen estos en una nota de compra, en una factura, en algo que a lo mejor alguno de sus bancos está financiando, tenemos la capacidad de detectarlos, de entender que a lo mejor tal artículo se usa para
crear ventiladores, pero que también se usa para crear artículos que pueden ser utilizados en la guerra. Entonces, desde esa perspectiva, Julio, ¿qué importancia le ves a esto y cómo llevamos esa mezcla entre, pues sí, las actividades financieras con las actividades comerciales de cara a entender los riesgos sobre todo de proliferación de armas de destrucción masiva? Sí, bueno, primero, gracias por permitir compartir con ustedes. Bueno, yo he visto que todos los países, y voy a hablar particularmente de Panamá, en el 2017 involucra a otros actores que no son necesariamente sujetos obligados, que precisamente actúan en la actividad comercial. Si ustedes buscan para el año 2017 el decreto 81, el decreto ejecutivo 81, ahí ven que se le da a los que son de transporte, transferencia, que tienen que ver con estos temas de productos comerciales, importación y exportación, el acto de tener el cuidado hacia lo que son productos que tengan características duales. Y de ahí entonces llama a una primera posición para esa fecha de que debe existir un trabajo de ver una lista armonizada. Supuestamente la lista armonizada, o sea que ya sería una lista más, porque todo lo que han dicho mis compañeras es una lista de las personas. Aquí nos van a llevar una lista armonizada con detalles de esos productos que tienen características duales. Yo vi esa lista y es la lista llena de cualquier cantidad de detalles que hoy día todavía no está de acceso. O sea que me imagino que llegará el momento en que ustedes la tienen que igualmente adoptar y llevarlo de alguna forma a la posible verificación dentro de lo que nos van a pasar como sujetos obligados. Porque fíjense que le dije, desde el 2017 hay quienes no son sujetos obligados que tienen que hacer un trabajo. O sea, los actores comerciales de esto. Pero a falta de esa condición de trabajo que ellos están haciendo, le van a pasar a los sujetos obligados no financieros el trabajo de ver los detalles comerciales. Esto quiere decir que nos van a llevar a entrar a ver detalles comerciales en operaciones de comercio exterior, principalmente, para las características nuestras. Entonces ya la segregación de nuestros clientes en lo que representa ser quienes se dedican a esa actividad, pues como bien menciona Eddie, nosotros somos un país de logística, o sea que tenemos una gran cantidad de clientes pues, que se dedican y los que manejamos zona libre igualmente tendrán ese deber logístico y de manejo. O sea que el trabajo de ver detalles comerciales y entender productos que puedan tener un uso dual, o sea, como tú mencionas, yo puedo ver un producto, pero por su detalle químico, yo desconozco el detalle químico, y al no conocer el detalle químico, pudiese estar cayendo en una falta, porque esa condición porcentual de esa mezcla química pudiese ser el que debe a la condición dual. Y así cualquier condición de mezcla. Yo apreté algo que me quieren callar. Ok. Aquí vi alguien comercial dijo, no sigas hablando. Okay. Y eso hace entonces que todos empecemos a visualizar lo que viene. Ya nos llevaron al primer ejercicio. Miren nombres, vienen nombres. El segundo ejercicio, ahora miren los nombres de personas naturales en las empresas. Miren las empresas, miren los detalles en detalle. Todavía no lo han dicho, miren los beneficiarios finales en las transacciones. No se lo han dicho, pero está escrito. Está escrito desde Gafi, está escrito en todos lados. O sea que tú vas a ver operaciones donde veas empresa A manda a empresa B, pero tú tienes que saber en esa empresa A quiénes son y esa empresa B quiénes son. En alguno probablemente sí, porque es tu cliente, en el otro no. Entonces fíjate hasta dónde nos van a llevar. Más ver los productos. Identifique si esos productos, como tú pusiste, no los vi bien porque no me prendiste la cámara aquí. Hay unos detalles que son en otro idioma. Si están en otro idioma, ¿cómo tú sabes que realmente es la sustancia química que pudiese estar bajo las condiciones duales? Sí, es un gran trabajo que nos espera en eso.
Concuerdo completamente y ahí yo creo que donde más ayuda la tecnología es en ese hueco que tenemos entre que tenemos analistas de cumplimiento, pero que no son expertos químicos, no son expertos en comercio internacional, no son expertos en productos, pero si tenemos algoritmos con la suficiente tecnología que nos permita entender, primero, caracteres no latinos, como les mostré en el ejemplo primero, pero ver si la fórmula química, la que quieran, corresponde a un bien de uso dual y por lo tanto debería generar una alerta. Y comenzar a administrar de toda esa información a estas plataformas de monitoreo para verdaderamente entender desde una perspectiva más holística el riesgo que tenemos como institución, sea banco o no sea banco, porque esto va mucho más allá de los bancos y eso es tema para otras horas de conversación, pero sí me parece que debemos de incorporar cada vez más esto. Julio dice que falta un poco esa lista de qué se considera tal vez un bien de uso dual y que no. Falta en muchos países de América Latina, pero tenemos el ejemplo de el Reino Unido, de la Unión Europea, que ya tienen listas muy consolidadas de lo que se considera un bien de uso dual y me parece que ese debe ser el punto de partida. Al menos entender de ahí si estamos financiando una operación que tenga como parte alguno de estos bienes de uso dual. Pero déjame rápidamente, Julia, porque este tema del comercio internacional me parece que es como clave para lo que hacen en Global Financial Integrity. Desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es este tema de los bienes de uso dual? Ya más desde el comercio internacional, a lo mejor financiando como banco, pero también aseguradoras, compañías de carga, etcétera. ¿Qué debería ser un foco más importante? ¿Cómo miras América Latina? Todavía nos falta mucho. ¿Qué piensas al respecto de eso? Sí, yo creo que es un tema sumamente importante. Desde Global Financial Integrity hemos estudiado el comercio internacional como canal para financiamiento de terrorismo, pero de hecho lo hemos mirado un poco más desde la perspectiva de flujos de dinero o de capital, es decir, cómo se mueve el dinero que se va a utilizar para financiar terrorismo a través del comercio internacional, que es otro tema un poco relacionado. Para darles un ejemplo, tenemos un estudio que está por publicar sobre el lavado de activos basado en el comercio internacional y miramos específicamente ese tema de facturación fraudulenta. Lo que encontramos es que, aunque a veces cuando pensamos en comercio internacional, lo primero que se nos viene a la mente es lavado, ¿verdad? Pero también hay un fuerte componente, un fuerte riesgo de financiamiento de terrorismo. De hecho, si no estoy mal, como 20% de los casos analizados en Colombia, encontramos un vínculo al financiamiento de terrorismo. Entonces, claro, está el tema de los dual use goods, también está el tema de utilizar sistemas de comercio internacional para mover esta plata a grupos de terrorismo. Ambas cosas presentan grandes riesgos. Para la región. Me gustó mucho el comentario de la compañera que decía que aun y cuando para nuestros países, según nuestras evaluaciones nacionales de riesgos, financiamiento de terrorismo puede ser riesgo bajo, esto no significa riesgo inexistente, ¿verdad? Entonces estemos atentos a eso, tengamos cuidado a eso y pensamos en cómo proteger y mitigar riesgos en el sistema de comercio internacional también. Muchas gracias. Edita, vamos a tratar de movernos ahora en dónde enfocarse, ¿no? Desde la perspectiva financiera, ¿qué productos crees que son más susceptibles al tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, de la financiación del terrorismo? Mira, definitivamente las transferencias internacionales terminan siendo uno de los productos más susceptibles para esto. Adicional, emergentemente tenemos las tarjetas de crédito, o sea, nosotros pasamos de tener tarjetas de crédito que eran un medio de pago, ahora estas transferencias están recibiendo fondos como transferencias internacionales, las marcas tienen ya temas de money transfer, fast funds, que nos ponen retos adicionales de monitoreo, porque hoy día tú tenías algo muy formal en los bancos y varios sujetos obligados, tenemos todos estos sistemas de herramientas de screening. Sin embargo, con los temas de tarjetas de crédito, inicialmente no veíamos muchos capitales recibiéndose, eso está evolucionando y ya lo que estamos encontrándonos ahí y de qué países vienen, son países
que usualmente tenemos muy poca relación, o países que son susceptibles o de financiamiento de terrorismo. Entonces ya esto tenemos que comenzar a prestarle atención y comenzar a monitorear también ese producto. Entonces, definitivamente hoy día los productos quizás es cualquier producto de estos que termina recibiendo fondos o que nos permiten enviar fondos hacia afuera. Eso no quiere decir que no tenemos que prestarle también atención al efectivo que está entrando en nuestras sucursales. Bueno, Banco Nacional y la Reserva Federal de Estados Unidos han estado un poco nerviosos con Panamá porque de alguna manera estamos exportando más billetes de lo que importamos, y que yo sepa, nadie aquí tiene la máquina de hacer dólares. Entonces, ¿cómo terminamos explicando eso, no? Así que sí, hay que también prestarle atención al tema del efectivo dentro de Panamá, y para eso hay que fortalecer y que todos sepamos cuáles son mis mayores depositantes, personas naturales, jurídicas, quiénes son mis clientes que están depositando billetes de alta denominación. O sea, esto tenemos que conocerlo de una manera periódica porque somos vulnerables. Y yo vuelvo al punto, o sea, lo mejor que nos protege ante cualquier cosa, llámale financiamiento de terrorismo, proliferación, blanqueo de capitales, es tener un buen perfil del cliente. Si tú tienes un buen perfil del cliente, ese cliente mañana llega a la sucursal, cualquier sucursal, y te va a depositar 4 cheques, eso tiene que llamar la atención. O sea, eso tiene que llamar si tú no tenías ese perfil. Pero si el perfil ese está mal creado, no importa lo que te deposite. Entonces, yo creo que es importante volver al punto de que todos los productos pueden ser utilizados dentro de la organización para algo indebido, pero tú tienes tu mejor arma es tener un buen perfil de ese cliente de manera y verificado, ¿no? Porque los clientes pueden hacer también sus perfiles maravillosos, ¿no? Hay que buscar verificar esos clientes de manera de que lo que tengas en esa base de datos sea lo más cercano a la realidad, para que cuando ese cliente transaccione puedas tener realmente un hit real o lo más cercano a un riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es un poco donde vemos más vulnerabilidades. Y en cuanto a retos, Edita, ¿qué piensas que son los principales retos de cara a las instituciones financieras? ¿Qué falta hacer más? ¿Qué deberíamos hacer mejor? ¿Cómo miras eso? Mira, yo creo que en temas de terrorismo tenemos mucho tema o sea, hoy día como estamos monitoreando es mucho tema de screening, ¿no? Y definitivamente los falsos positivos son uno de los retos más importantes. Siempre digo, no es un tema de bajar las alertas, sino hay que bajar los falsos positivos. O sea, eso es lo que tenemos que enfocarnos, bajar eso. ¿Cómo lo hacemos? Ahí aquí nos dijeron varias alternativas, pero básicamente lo primero que tenemos que hacer es tener una lista adecuada de lo que queremos que haga hit. O sea, porque a veces metemos a todos los países que se nos ocurra de todas las listas. O sea, hay que seleccionar realmente en base al riesgo, el apetito de riesgo y al perfil de cartera que tenemos, las cosas que pueden ser más riesgosos para cada institución. Yo creo que cuando agarras eso y escoges la herramienta adecuada, tú tienes que asegurarte de poner las tolerancias dependiendo del riesgo de la organización, si es el 85, el 75, lo que sea que el banco termine decidiendo, y buscar la manera de aprender, de que haya un aprendizaje, de que donde tú hayas identificado riesgo, tú puedas ajustar esas herramientas de manera de enfocarte cada vez más en el riesgo que quieres mitigar. Y lo otro es que estas herramientas te dan la oportunidad también de introducir listas propias. Y yo creo que eso es súper importante también, porque nosotros vamos identificando riesgos, vamos identificando clientes que quizás no queremos que nos utilicen, por ejemplo, el producto de transferencias internacionales. Entonces tú tienes tu lista propia y tú puedes determinar con este producto o con este cliente, yo no quiero que simplemente yo tener el riesgo abierto de que ese cliente me mande una transferencia. Entonces, estas cosas tenemos que ir creando esas bases de datos dentro de las organizaciones de manera de mitigar ciertos riesgos. Así que yo creo que las listas propias es un tema importante, asegurarnos también que nuestras herramientas de screening cumplan su propósito. Siempre no es que uno va a terminar haciendo un audito, porque a veces uno no es tan tecnológico, pero sí hay que hacer pruebas y verificar si todo está funcionando, asegurarnos de que
cuando una lista en OFAC, en el Tesoro está actualizada, que esté en nuestras herramientas. Asegurarse de que hagamos pruebas con algunos nombres, cambiando nombres, apellidos y ver si estas cosas funcionan. Yo creo que hay que asegurarnos de que las cosas funcionan, hay que verificarlas y hay que ir aprendiendo de todos esos casos de éxitos. O sea, en la medida que tú vayas teniendo una base de datos de casos de éxitos, tú puedes ajustar herramientas y reglas de manera que cada vez sea más efectivo en tu gestión. Excelente. Y hay un concepto por ahí que a veces dejamos de lado, que es el riesgo reputacional, ¿no? Estamos tan enfocados en lo que dice al pie de la letra la regulación local o internacional que a veces dejamos de lado el riesgo reputacional, y ese causa a veces más daños que la multa que nos pone el supervisor o que la llamada de atención que nos da por ahí cualquier organismo. Entonces, a las circunstancias actuales, globales, Julio, que han venido cambiando particularmente en el último año, ¿crees que eso de cierta manera es un cambio de paradigma de cómo miramos como región la parte del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Deberíamos comenzar a poner más atención? ¿Cómo miras el futuro en ese respecto y los cambios que están pasando y deberían de seguir pasando en ese respecto? Bueno, sí, definitivamente ya América Latina, como bien se visualizaba, que no teníamos tanta afectación en este tema, hoy día ya nos han incorporado, porque en la actividad de comercio exterior han dicho que se puede facilitar el hecho del financiamiento. Y esa posición va a hacer que tengamos que, como país, casi todos los países van a penalizar el tema de proliferación, o sea, van a llevarlo al Código Penal como tal, tomando en cuenta, por ejemplo, en Panamá solamente está en la Ley 23, el título sexto de la Ley 23, nada más que como un tema de verificar lista y tomar dos acciones, congelar y suspender los nombres. Con lo que va a venir son cambios para llevarlo a que sea un delito y consecuentemente hacer todo lo que se edita es entrar en los detalles del riesgo penal que pueda derivarse de la proliferación, más lo que representa hacer el tema de los mitigantes proporcionales que tiene que hacer. O sea que ya el acto regulatorio como país, y siempre me gusta reiterar como país, porque eso no solamente para la parte bancaria, sino todos los sujetos obligados y algunos actores que todavía no son sujetos obligados. O sea, tienen siempre que tomar en consideración este aspecto, porque la actividad como tal va a requerir que actores reconozcan el rol que tienen en el acto comercio y nosotros que le ofrecemos servicios, reconocer a esos actores para no ser de manera de intermediación financiera, ser utilizado por ellos o facilitar que ellos puedan lograr hacer esa transportación. Como bien mencionas, el riesgo reputacional, yo lo apunto siempre al tema transnacional. Nosotros manejamos una moneda dólar americano y ese hecho nos compromete más con un país como Estados Unidos para el efecto de la banca corresponsal. Entonces, la cascada de las presiones de parte de ellos hacia las operaciones son las que siempre ha llevado a la posición de Panamá a estar a la vanguardia para los propósitos de poder alcanzar manejo de muchos detalles. Esas presiones van a aumentar en esta materia, porque ya este año, a partir de lo que ustedes vieron que pasó con Rusia y Ucrania, y todas las manifestaciones que se han derivado de amenazas, las amenazas que ellos hacen en temas ya nucleares y de proliferación, son las que ya las diferentes instancias internacionales están llevando a las presiones y están aterrizando ya los países diciendo, hagan que esto tenga una visión mucho más fuerte. O sea que el derivado de ese evento de Rusia con Ucrania y los otros que han hecho escándalo, que es China y Corea del Norte, o sea que han mostrado su posición, y ustedes vieron que Corea del Norte ahí le hizo un par de sacudidas ahí en Asia y cerca de Japón y Taiwán. Esas amenazas están llevando a, ok, traten de ver todos los detalles. Como bien menciona,
todos los detalles. Puede ser que no esté en la lista el nombre de una persona, porque el que coloca el nombre de la lista solamente tiene el nombre de la empresa, pero no así de las personas. Y esto nos va a llevar a algún escenario muy parecido de OFAC, que OFAC te dice, yo te doy el nombre, si no está en la lista, tú tienes que verificarlo en las operaciones, en los detalles. O sea que el tema, como dice mi tocaya Julia, es el beneficiario final tendrá un escenario de profundidad y manejo, y aquí donde viene que esto institucionalmente hay que saber manejarlo, porque si se queda en un departamento, se tranca el juego. O sea, hay que hacer que el negocio fluya, pero los que hacen negocio entiendan que este escenario va a ser muy comprometedor. Y esa condición es sí o sí ya una obligación. Este año, de lo que yo he visto, de mayo para acá, en las peticiones que vienen de afuera hacia el país, del país hacia los reguladores hacia los sujetos obligados, muchos de ustedes ya han recibido preguntas de los reguladores basados en esa cascada de petición, pero es producto de esas presiones que hoy día existen. O sea, América Latina no se va a escapar de decir que es bajo llano, ya nos los van a incorporar y nos van a poner el ojo en todo lo que sea operaciones transnacionales. Todo lo que sea transnacional y precisamente enfocado a comercio, tendrá una obligación de manejo de mucho más detalle. Entonces, por ahí es donde ven los temas que hacia América Latina visualizamos. Sin duda, y creo que para muestra lo que estamos viendo en las últimas evaluaciones mutuas de Gafi, el foco en el tema de la financiación del terrorismo. Como ven, es un tema súper interesante, me parece que podríamos aquí estar por mucho tiempo platicando, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Aún así, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, la podemos contestar con mucho gusto. ¿Nadie tiene preguntas? Claro, excelente. De todas maneras, por aquí vamos a seguir, por si tienen alguna pregunta más adelante. Yo le agradezco de nuevo a Edita, a Julia, a Julio por participar en este panel. Les agradezco a ustedes por su atención. Muy buenas tardes.